Amigos, lo prometido, ya les había anunciado, hoy tendríamos una entrevista exclusiva con el senador por San Juan, el ingeniero Félix Bautista. Bienvenido, gracias por acompañarnos, gracias por la deferencia. Un hombre poco dado a las entrevistas, usted, a los medios. ¿Le tiene miedo a la prensa, ingeniero? No, claro. ¿Usted no le tiene miedo a nada? A nada. ¿A nada, a nada? Me he leído muy bien El arte de la prudencia de Baltasar Gracián. Ah, qué bien, bien. ¿Ni a la justicia le tiene miedo? Tampoco. ¿Menos que a lo demás? Menos a la justicia. Ya. Porque como ciudadano debo estar sometido siempre al imperio de la ley. Por tanto, no debo tener miedo a la justicia. Y sobre todo, cuando usted está convencido y tiene pruebas suficientes de que ha actuado de manera correcta. Siempre he dicho que al final se impone la verdad. No importa lo que la gente pueda decir. Al final se impone la verdad. Mire, hablando del final, tal parece que, por ejemplo, el caso de la Sunlam ha sido el titular de estos días, donde, bueno, había una litis entre usted y Jaime Aristi Escuder, Ayuso, etcétera. Ha terminado en un pacto donde algunos medios dicen que ellos se retractaron, otros dicen que en el cuerpo del pacto no figura la palabra retractación. ¿Qué fue lo que lograron entonces ambas partes? Mire, yo quiero que usted me permita hacer un poquito de historia sobre el tema de la Sunlam. Y debo decir que es la primera vez desde el año 2007 cuando surgió este escándalo, entre comillas, de la Sunlam. Nunca había hablado de ese tema en público y por eso quiero que usted me permita hacer un poquito de historia. Sí. En el año 2012, a propósito de la campaña electoral, el PRD me hizo 17 acusaciones de supuestos actos de corrupción en el año 2012. Y el tema número uno de esas acusaciones era la Sunlam. 130 millones de dólares sustraídos de la Sunlam. Era el tema número uno de las 17 acusaciones. ¿Qué hizo el Comando Nacional de Campaña del PLD en ese momento? ¿Y qué hizo Reinaldo Pared Pérez como secretario general? Se convocó una rueda de prensa y se desmintieron todos los puntos, uno por uno, de esas acusaciones a través del comando de campaña del PLD y del secretario general. Y se publicó un espacio pagado en la prensa titulado Las 17 mentiras del PRD. Lo recuerdo. Diciendo por qué era mentira. Luego, yo me presenté ante el Procurador General de la República el 12 de marzo del año 2012. Le entregué una carta y le solicité que yo quería que se me investigara. Fui personalmente a la Procuraduría para que se me investigara, como es lo correcto. Se inició una amplia investigación de las 17 acusaciones del PRD. Y se emitió un auto, el auto 03093, el 13 de agosto del año 2012. Un auto de 93 páginas y que tiene como anexo más de 4.000 páginas de todo lo que se investigó, de todas las entrevistas que se hicieron, de todos los documentos que se buscaron, de todos los soportes financieros que el Ministerio Público en ese momento recabó para emitir ese veredicto. Ese auto tiene dos etapas. Una primera etapa que fue un auto de archivo definitivo y una segunda etapa dentro del mismo documento de un archivo provisional. Las 17 mentiras del PRD, el Ministerio Público comprobó que eran mentiras, ¿Y que eran falsas. La archivó? La archivó de manera definitiva. Ajá. Y se la notificó al PRD. Ajá. Al notificársela, el PRD tenía un plazo para objetar si no estaba de acuerdo. Nunca lo hizo. Y dentro de ese archivo, el tema número uno era Sunlam. Se hicieron todas las investigaciones, el Ministerio Público buscó todo el movimiento bancario y determinó que no era cierto que se habían sustraído 130 millones de dólares. Simplemente no era cierto. Que no habían ni siquiera llegado al país 130 millones de dólares. De los 130, cuando se descuentan las comisiones, quedaron 112. Y de los 112 solamente llegaron 67. Por tanto, el libro de Jaime Aristi Escuder, El lado oscuro de la Sunlam, lo que dijo de que habían llegado 112 millones de dólares y que habían sido sustraídos, simplemente no era cierto. Y ya eso había sido archivado en agosto del año 2012.
Pero él en el libro... Lo que significa Sí. que al archivarse y nadie objetar, había adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente decidida Sí. desde el punto de vista penal. Un archivo definitivo, que nadie puede revocarlo por el principio constitucional del artículo 69 de que nadie puede ser perseguido 2 veces por la misma causa. O lo que dice el artículo 9 del Código Penal, que establece que nadie puede ser perseguido ni juzgado 2 veces por el mismo hecho. Entonces, aún sabiendo que existía ese archivo definitivo, que era una decisión irrevocable y que en su momento ellos no objetaron, se siguió insistiendo en los medios de comunicación sobre el tema de la Sunlan. Mi decisión fue, bueno, si no se entiende... Un paréntesis ahí, porque independientemente del dinero y todo, había el antecedente de la Sunlan, si no había pasado por el Congreso, los fondos que iban, creo que en principio para construir las obras de la UAS. De la UAS, incluyendo el parqueo. Así es. El famoso parqueo, Así es. que también se le pegó a usted. Así es. Pero vamos a ir con la Sunlan. Bueno, entonces, es un archivo definitivo, irrevocable, y se sigue insistiendo sobre el tema de la Sunlan. Y aparecía en Twitter todos los días de gente de la oposición diciendo Félix Bautista y Leonel Fernández se robaron $130 millones de la Sunlan. Yo dije, bueno, como no se entiende una decisión del Ministerio Público de República Dominicana que es irrevocable, yo voy a un tribunal internacional. Ahora, ¿por qué voy a un tribunal internacional? Bueno, porque Jaime Aristis Escudero puso a circular el libro en Nueva York, Sí. puso a circular el libro en España y puso a circular el libro en Miami. Y cuando él hacía los actos de puesta en circulación del libro, ¿quién lo organizaba? El Comando Internacional de Campaña del PRD en el año 2012. Entonces era un libro para hacer campaña política. Así yo lo interpretaba. Yo digo, bueno, como ya se investigó y se archivó, yo entiendo que eso es un caso que ya se decidió desde el punto de vista judicial. Pero seguían insistiendo. Yo dije, bueno, ahora tendría que ir, como no creen en el archivo de República Dominicana, vámonos a un tribunal internacional. Y decidí interponer una querella en Estados Unidos. Y entonces, durante todo un año, se estuvo haciendo las investigaciones. Allá se utiliza que el abogado nuestro tiene que entregarle las pruebas al abogado de la otra parte y viceversa. Ya. Todo eso se hizo. De parte del equipo de Jaime Aristis Escudero pudieron recabar muchas informaciones, toda la documentación financiera, y al final se convencieron que efectivamente no se había perdido el dinero que él había dicho en el libro. ¿Y quién los convenció de eso? Bueno, se convenció por la propia documentación que recibió. Es muy simple. Y entonces, en virtud de eso, se hizo un acuerdo entre ambas partes. Mira, yo reconozco que tú no sustrajiste los fondos de la Sunlan. Vamos a hacer un acuerdo. Vamos a concluir este litigio. Y el acuerdo entonces consistió en consignar lo que aquí en el Ministerio Público se había establecido. Número uno, que las obras de la UAS no habían sido sobrevaluadas, porque el CODIA, a solicitud del Ministerio Público, hizo una amplia auditoría. ¿Usted sabe quién dice? ¿Usted sabe quién un parqueo diseñó? de la UAS cuesta caro, senador. Pero déjeme decirle, ¿usted sabe quién diseñó y supervisó las obras de la UAS? Pedro Delgado Malagón. Una eminencia. Uno mi de los amigo. ingenieros más prestigiosos y de más experiencia de este país. Me consta. Y Pedro Delgado Malagón tenía 50 supervisores en las 5 obras de la UAS, 10 profesionales por cada obra. Y diario levantaban lo que se llama una bitácora, Sí. que es una información diaria con fotografía, con video de lo que ocurre. Y Pedro Delgado Malagón era el que reportaba las ubicaciones. Lo que pasa, Cavada, es lo siguiente. No es lo mismo tú tener un parqueo como el que está aquí frente a Telesistema, que son un parqueo de superficie con 2 rayas amarillas y un parachoque, a tú hacer un edificio y dentro colocar parqueo.